Tras pasar 14 años en el corredor de la muerte, Gilbert Ray Postell fue ejecutado por inyección letal en Oklahoma. Pero para entender cómo llegó hasta allí, hay que retroceder al Día de los Caídos de 2005 y a una emboscada brutal que dejó a 4 personas muertas. Todo ocurrió en el sureste de la ciudad de Oklahoma, una mañana tranquila que se rompió en segundos. El sol apenas había superado los tejados cuando una furgoneta color vino llegó hasta una casa rodante ubicada en la propiedad de James Donnie Swindle. Donnie y su amigo, Terry Smith, salieron a ver quién había llegado, pero nunca pasaron del umbral. La puerta corrediza de la furgoneta se abrió de golpe. Gilbert Postell, con solo 19 años, salió armado con un fusil tipo militar Mac 90 y le disparó a Terry en la cara a quemarropa. Terry murió al instante. Donnie intentó huir, pero los disparos de su padre, Earl Bradford Postell, de 41 años, lo derribaron. Aturdido y sangrando, Donnie alcanzó a preguntar: ¿qué está pasando? Trataba de entender, pero no obtuvo respuesta. En cambio, David Postell, el hermano mayor de Gilbert, se acercó, tomó el fusil de manos de su padre y remató a Donnie con un solo disparo en la cabeza. Pero no se detuvieron allí. Gilbert entró a la casa rodante como un hombre con una misión. Pateó puertas y disparó mientras pasaba de cuarto en cuarto. Las personas adentro no tuvieron oportunidad, y afuera, todo empeoró. James Alderson intentó esconderse debajo de un bote cercano, pero Gilbert lo vio, lo alcanzó y le disparó donde yacía. Luego vino Amy Wright. Corrió con todas sus fuerzas. Tal vez pensó que podría llegar hasta la cerca, tal vez no, pero Gilbert no dudó. Levantó el fusil y apretó el gatillo. Una vez, 2 o 3, Amy cayó de bruces en la tierra, a pocos metros de la casa, donde ya yacían los demás cuerpos. Y así, de repente, todo había terminado. Los Postell volvieron a subirse a la furgoneta y se fueron como si nada. Pero 4 vidas habían sido arrebatadas, a plena luz del día. Frente a la escena, una cámara de seguridad captó todo: la llegada de la furgoneta y luego su partida. Los rostros no eran claros y la matrícula quedó fuera del encuadre, pero los vecinos habían escuchado los gritos. Una mujer de la florería enfrente dijo haber visto a 4 hombres dentro de la furgoneta, de cabello oscuro y de apariencia hispana o blanca. Pero recordaba una cosa por encima de todo: se estaban riendo, como si fuera un juego, como si las 4 vidas que acababan de quitar no significaran nada. La policía llegó rápido, pero ya era tarde. 2 cuerpos yacían junto a la casa, acribillados, y otros 2 fueron hallados detrás. Rápidamente se hizo evidente: no fue un robo, fue una ejecución. La cuestión no era qué había pasado, era quién y por qué. Horas antes, en la casa de Brad, ya empezaba a tomar forma la respuesta. En una habitación llena de humo, Gilbert y David Postell se drogaban con su padre, Brad, y otros más. Circulaba metanfetamina. Y también la paranoia. Gilbert había estado obsesionado con Donnie todo el día. Y David también. Seguían convencidos de que Donnie tenía algo que ver con el accidente de motocicleta que había dejado a Brad con daño cerebral y en silla de ruedas. Nadie tenía pruebas, pero no importaba. Brad lo creía, y sus hijos se aferraban a esa idea como si fuera una verdad absoluta. Arthur Wilder, uno de los presentes esa tarde, recordó que Gilbert dijo sin rodeos: Donnie va a pagar. Y esta vez, la rabia no sonaba vacía, sonaba a plan. Esa misma tarde, Gilbert tomó el fusil Mac 90 de Arthur, que él había llevado porque se suponía que irían a practicar tiro, y David tomó su SKS. Todos subieron a la furgoneta: Gilbert, David, Brad, Arthur, la novia de Arthur, Crystal Bauman y Randall Bayus. Pero a los pocos minutos, Crystal y Arthur pidieron bajarse. Algo no cuadraba, y no querían formar parte de lo que fuera que estaba por pasar. Todavía no lo sabían, pero el nuevo fusil de Arthur no iba a regresar. Horas después, la noticia se difundió: 4 personas habían muerto, y las cámaras de seguridad mostraban una camioneta color vino alejándose del tráiler de Donnie, la misma en la que Arthur había estado. Lo entendió al instante, y entró en pánico.
Gilbert, en cambio, no mostraba ningún remordimiento. Cuando Arthur lo vio de nuevo en el cuarto para fumar días después, Gilbert no titubeó. Se jactó. Dijo que había pateado la puerta, perseguido a todos hacia afuera y abierto fuego, que los mató a todos. Pero cuando la televisión comenzó a transmitir la cobertura del caso, una y otra vez, las mismas imágenes borrosas de la camioneta, la escena, las consecuencias, el ambiente en ese cuarto de humo cambió rápidamente. En cuestión de minutos, ya nadie estaba celebrando. Brad, David y Gilbert comenzaron a susurrar sobre la camioneta. ¿Deberían quemarla? ¿Hundirla? ¿O simplemente esconderla? El tiempo se acababa, y lo sabían. Al final, enviaron a Jay Sanders, un amigo que se hospedaba con los Postele, junto a su compañero Daniel Ashcraft, a llevar la camioneta hasta Indiana. Jay la limpió, quitó la matrícula y enterró las piezas del arma en el patio trasero antes de salir del estado. Pero de vuelta en Oklahoma, Gilbert no podía mantenerse callado. Seguía presumiendo, seguía haciendo representaciones. Jay lo recordó levantando los brazos como si sostuviera un rifle y diciendo: «A esa perra la callé en la esquina». Al final, nada de eso importó. En pocos días, la policía rastreó la camioneta hasta Indiana y recuperó pruebas clave. Gilbert fue arrestado en Oklahoma el 17 de agosto de 2005 y David y Brad fueron detenidos el día anterior. Uno por uno, los demás fueron capturados. Arthur Wilder, Randall Bayous, Jay Sanders, Daniel Ashcraft, todos arrestados por ayudar en los asesinatos. Mientras estaba bajo custodia, Randall finalmente se quebró. Los cargos eran graves y la presión aumentaba. Bajo esa presión, les contó a los detectives lo que realmente había ocurrido. Afirmó que había estado en la camioneta todo el tiempo, pero que pensaba que el plan era inocente. Solo una parada rápida para dejar a Crystal y Arthur, y luego un viaje para practicar tiro. Pero todo cambió cuando David se desvió de su ruta habitual. Ahí fue cuando Randall dijo que comenzó a preocuparse. Según él, Gilbert se volvió hacia Brad con una pregunta escalofriante. ¿Qué hacemos si el papá de Donnie está ahí? Y Brad no dudó. Maten a todos. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Cuando todo terminó, cuando 4 personas estaban muertas, regresaron a la camioneta como si nada. Gilbert fue el último en subir y murmuró: «Esa perra casi se escapa». Brad se inclinó hacia adelante, abrazó a sus hijos y sonrió. «Esos son mis muchachos». Era enfermizo, y fue suficiente. Los testimonios de los testigos, las pruebas físicas en la camioneta, todo coincidía. Y en 2008, un jurado declaró culpable a Gilbert de 4 asesinatos. Por las muertes de Amy y James, recibió la pena de muerte. Por las de Donnie y Terry, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Brad nunca fue juzgado. Un accidente de motocicleta lo había dejado con daño cerebral y fue declarado incompetente. Murió 3 años después, en 2011, a los 46 años, sin enfrentar justicia por su papel en los crímenes. David, en cambio, recibió cadena perpetua, pero ni siquiera los muros de la prisión lo detuvieron. Desde una instalación de máxima seguridad, logró coordinar operaciones de drogas como figura clave del Irish Mob Gang. Usando teléfonos contrabandeados, conectaba a otros miembros con contactos externos y ayudaba a mover grandes cantidades de sustancias ilegales por Oklahoma y más allá. Un juez federal lo responsabilizó por mover más de 225 kilogramos de drogas, vinculadas a cientos de armas de fuego y casi $600.000 en dinero sucio. No era un simple negocio desde la cárcel, era organizado, implacable e intencional. Un imperio dirigido desde una celda. Y por eso, David recibió otra cadena perpetua, esta vez en prisión federal. Si quieres saber de qué se acusó a cada sospechoso, puedes pausar el video aquí mismo. En cuanto a Gilbert, su equipo legal inició una larga serie de apelaciones. Señalaron su crianza, una casa llena de metanfetamina, caos y violencia. Su madre lo abandonó cuando era solo un niño, y su padre dirigía un laboratorio de metanfetamina. Las personas a su alrededor siempre estaban drogadas, y Gilbert no se quedó atrás. A los 12 años, ya usaba metanfetamina todos los días.
y para el momento de los asesinatos había sido arrestado al menos 8 veces, en su mayoría por drogas y armas. Además, sus abogados decían que su coeficiente intelectual rondaba los 70 bajos. Pero nada de eso borraba lo que había hecho. Esos hechos seguían siendo los mismos. En diciembre de 2021, Gilbert se presentó ante la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Oklahoma para pedir clemencia. Afirmó que no recordaba mucho del tiroteo, que había estado drogado durante días. Su abogado argumentó que Gilbert solo había seguido el camino que su padre había marcado, que Brad había sido el líder, que él había influido en todo. Y fue entonces cuando surgió el giro irónico. Los fiscales estatales revelaron que Brad había causado el accidente él mismo, el mismo accidente de motocicleta que lo dejó discapacitado. Durante años, había culpado a Donnie Swindle, convencido de que era su culpa. Pero los investigadores no encontraron pruebas de eso. Según los registros estatales, el accidente fue de un solo vehículo. Brad perdió el control en una curva y salió despedido de la motocicleta. Donnie ni siquiera estuvo involucrado. Las autoridades dijeron que la obsesión de Brad con culparlo no se basaba en la realidad. Creían que su consumo de drogas jugó un papel importante, alimentando su paranoia y distorsionando su mente hasta que la fantasía se convirtió en motivo. Y con el tiempo, incluso Gilbert dejó de esconderse de la verdad. «Entiendo que soy culpable y lo acepto», dijo Gilbert. «Mi vida en ese momento estaba llena de caos y drogas», continuó. «No hay nada más que sepa decirles que no sea que estoy verdaderamente arrepentido por lo que he hecho a todas estas familias». Pero no todos estaban listos para escucharlo. La madre de Donnie se presentó ante la junta, temblando, y dijo que ni siquiera pudo ver el cuerpo de su hijo porque las balas lo habían destrozado. Ese día se dispararon casi 100 veces. La junta escuchó, luego negó la clemencia. La ejecución seguiría adelante. Pero Gilbert no se fue en silencio. En 2017, años después de haber sido sentenciado, se casó. Su esposa se llamaba Veronica Gale Ward, una mujer de la ciudad de Oklahoma. La ceremonia fue sencilla, sin invitados, sin flores. Solo un pastor de la iglesia Light of God y 2 personas de pie en una capilla fría de concreto, pronunciando sus votos en medio del corredor de la muerte. Sin embargo, su matrimonio no duró. Y en 2020 se divorciaron, aunque seguían en contacto de vez en cuando. Cuando se acercaba la fecha de ejecución de Gilbert, ya había encontrado a otra persona. Su nombre era Jackie Thompson y estaban comprometidos. No pude encontrar cómo se conocieron, tal vez a través de un programa de correspondencia penitenciaria, pero ella estuvo presente por él. Suplicó por su vida. Gil es amable, cariñoso, divertido, leal y tiene un corazón de oro, dijo. Es increíble en más de una manera. Gilbert Postel es el esposo de alguien, y digo esposo porque no necesitamos un papel para probar nuestro amor. Es padre, hijo, hermano y amigo. Ejecutar a Gil no va a traer de vuelta a esas personas. Solo crea más víctimas. Él merece una segunda oportunidad. La hija de Gilbert también habló. Había crecido mientras él estaba en el corredor de la muerte. Su voz se quebró al dirigirse a la junta. Mi papá es mi inspiración. Él es quien me mantiene adelante, dijo. Me llama su hermosa hija y dice que está orgulloso de mí. No quiero perder a mi papá. Pero para entonces, la decisión ya estaba tomada. Aún así, Gilbert no estaba listo para rendirse. En las últimas semanas antes de su ejecución, se unió a una demanda que impugnaba el protocolo de inyección letal de Oklahoma, argumentando que causaba un dolor innecesario. Incluso le pidió al tribunal que le permitiera enfrentar un pelotón de fusilamiento en su lugar. El método era técnicamente legal en Oklahoma, pero no se había usado desde 1976 y el tribunal negó la solicitud. La mañana del 17 de febrero de 2022, Gilbert fue llevado a la cámara de ejecución. Rechazó tener visitantes en su último día, y ningún consejero espiritual estuvo a su lado. Para su última comida, pidió McDonald's, 20 nuggets de pollo, 2 sándwiches de pollo, 3 órdenes grandes de papas fritas, una Coca-Cola y un frappé de caramelo. La cortina se abrió dentro de la cámara de ejecución de Oklahoma a las 10. Gilbert yacía atado a la camilla. Permaneció en silencio
y miró hacia arriba casi todo el tiempo. Cuando le preguntaron si tenía palabras finales, simplemente negó con la cabeza y no dijo nada. Por un momento, miró hacia los 5 periodistas testigos. Ningún familiar estuvo presente. Luego, el proceso comenzó. A las 10:02, sus párpados comenzaron a caer, y un minuto después, estaban casi cerrados. A las 10:06, un médico entró, le frotó el esternón, lo sacudió levemente y lo llamó por su nombre. No hubo respuesta. Fue declarado inconsciente. El pecho de Gilbert subió y bajó levemente durante un minuto más o menos. Luego, justo después de las 10:09, un dedo se movió. Una sola lágrima rodó por su rostro. Y a las 10:14 fue declarado muerto. Gilbert Postele tenía 35 años.